En realidad, me decían mis hermanos de clase, te vamos a escuchar hablar. Prácticamente todos los sábados me escuchan mis hermanos de clase, ¿no? Un sábado por medio. Por ahí, bueno, hace mucho que no venía a predicar, ¿no? En esta iglesia. Allá por mayo, el pastor Gigliotti me dice, te voy a dar una fecha para que prediques. Bueno, ningún problema, le digo, ¿estás preparado? Le digo, cuando vos quieras, no hay ningún problema. ¿Tenés el tema? No. Entonces estuve unos días pensando, ¿no? ¿De qué tema le podemos hablar? Recién hablamos que, es decir, venimos a la iglesia, necesitamos estar en la iglesia, agradecemos las cosas que tenemos, pedimos, ¿sí? Entonces, realmente no tenía ningún tema en especial. Yo me considero un adventista muy abierto. Cuando digo muy abierto, ¿qué significa? No me aparto de la Biblia. Escucho, leo otras cosas que pueden ayudarme a mi corazón y a mi cabeza, ¿no? Es decir, cuando hago un análisis de cómo es mi día, me la paso 3 horas hablando, 3 horas escuchando, 3 horas escribiendo, 3 horas arriba del vehículo, por así decirle unas cosas, ¿no? Y realmente me gusta mucho leer. Y extracto cosas que son muy importantes para el cristiano. Y muchas veces no salen de la Biblia, pero tienen mucho que ver con el contexto de la Biblia. Porque los sermones, y a veces los temas, son siempre los mismos. La palabra de Dios cambia, es única. Es inmutable, no cambia la palabra de Dios. Los sermones se recrean, cambia la persona que lo da, las vivencias. Somos cristianos, tenemos que dar testimonios. Cambian las formas. Pero muchas veces, es decir, los sermones tienen un fundamento, un título. Cuando yo les digo, vamos a poner un título, se me ocurrió, acepta la voluntad de Dios. O diríamos, acepta la voluntad de Dios. Qué distinto, ¿no? También podría haber dicho, cuando nos vamos, ¿qué comúnmente decimos? Hasta mañana. ¿Y después qué decimos? Podemos decir, persevera y triunfará. Podemos decir, el hombre propone y Dios dispone. Si los concatenamos, todas las frases van al mismo punto. Aceptar la voluntad de Dios. Yo quiero que ustedes abran la Biblia en Proverbio 16, 1 al 3. Son citas bíblicas muy conocidas por todos. Bueno, y nos dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En una palabra podemos decir, el hombre propone y Dios dispone. ¿Cuántas personas vivimos de acuerdo, por así decirlo, este refrán? A veces queremos imponer nuestra propia voluntad y no es así. ¿Qué pasaría, es decir, si todo lo que le pedimos al Señor se cumpliera? Seríamos unos consentidos, ¿no? ¿Así? Seríamos como autómatas. Señor, dame esto, dame el otro, Señor, esto. Señor, toma. Sería todo automático. Estaría todo programado. Yo me acuerdo, me gusta llamar a esto predicación, no sermón. Porque el sermón me recuerda a mi hermosa infancia. Mi madre me daba unos sermones increíbles. No estaba arriba de la plataforma, sobre el nivel del piso me daba unos sermones bárbaros, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir, tengo que
decir que era muy rebelde, muy hiperactivo, pero el tiempo me hizo más racional, sin dejar de ser hiperactivo. Seríamos todos autómatas. ¿Es bueno consentir todo de una criatura, de un hijo? Yo no tengo hijos, pero ¿es bueno consentir todo? Pregunto. ¿No tenemos que reprender a veces? Eso siempre digo en las clases. La Biblia es reiterativa. ¿Pero por qué es reiterativa? ¿No seremos nosotros los culpables? ¿Que queremos nosotros poner nuestra voluntad delante de la voluntad de Dios? O quizá nuestro capricho. Y el tema, ¿sabe cómo sale el tema? Ahora les voy a explicar. En un libro de Paulo Coelho que se llama Las Valquirias, hay una frase que la anoté que me gustó mucho, ¿no? Y dice que si Dios quiere enloquecernos, nos concede todo lo que le pedimos. Escuchen. ¿Qué significa? ¿Y saben qué pensé esta semana? ¿Vieron que esta semana se ahorcó ese actor Robin Williams? No sé si se enteraron ustedes, creo que sí. Fíjense en los títulos de sus películas. Profesor en la Sociedad de los Poetas Muertos, una hermosa película. Despertares, un neurólogo que quiere inventar o descubrir algo que los haga despertar del letargo a sus enfermos. ¿Sí? Y otra más, Patch Adam, que es el médico, es una historia real de un médico que utilizó formas distintas para curar a sus pacientes. Se disfrazaba de payaso, hacía chistes, todo esto, ¿no? O sea, todas esas películas tienen un fin altruista, humanista. ¿Cómo terminó el hombre? Ahorcándose. Entonces yo me pongo a pensar, una persona consagrada, que indudablemente no le faltaba nada, pero le faltaba a Dios. Cristo no vivía en él. Indudablemente. Porque realmente no podría haber tomado una decisión como la que tomó si Cristo vivía en él. Y el sermón de esta mañana, o predicación que más me gusta, tiene que ver con un hecho que me pasó a mí allá por mediados de mayo, ¿no? Ustedes saben que yo, es decir, tengo un amigo mío, nos sentamos prácticamente escritorio contra escritorio, y aparte de hacer el mismo trabajo, hablamos muchísimo. La historia de Diego es una historia que realmente para escribirla se divide en 4 capítulos, pero yo voy a contar nada más que el último. Hablamos, le digo, Diego, estás con el amor de tu vida, el amor de siempre, tenés que tener hijos. Digo, tenés hijos. No, esto. ¿Te parece ahora en la época que vivimos tener hijos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le digo. Sí, digo, tenés que tener hijos. Dice, ¿y por qué vos no tuviste hijos? Mirá, quizá la voluntad de Dios hizo eso. Quiso eso. Que Él tuviera un plan distinto para mí. Porque yo te veo, vos sos una persona que querés a los chicos, tenés buen trato, buena llegada con las personas, con los chicos. Quizás no fue el plan de Dios, ¿no? Pero vos tenés que tener chicos, digo. A los 2 años me dice, empezamos a buscar chicos, ¿no? Y los chicos no vinieron. Los chicos no venían. Realmente estaba muy angustiado esa señora y empezaron con los tratamientos in vitro. Yo no voy a hablar en absoluto de esto. Es una decisión personal de cada uno, de cada una de las parejas. Hicieron 4 tratamientos in vitro. La señora de Diego es médica, le hicieron transfusiones, se sometieron a todas las cosas que ustedes imaginan. Diego, orá. Ya te lo dije al principio, seguí orando, Dios te va a contestar, orá, pelate las rodillas, orale al Señor que te mande un hijo, orale al Señor que te mande un hijo. Pasaba el tiempo, la plata se iba. Son muy costosos esos tratamientos, muy costosos, independientemente que sé que ahora lo hacen en forma pública, muy costosos,
Y los chicos no venían. Todo cero. Un día viene contento, sabes que tiene un atraso de 10 días. Ya se le había cambiado se le había cambiado la cara, porque tenían una necesidad increíble de tener hijos. Los dos tenían una necesidad increíble. No pasó nada. ¿Y qué iba a hacer? Dice, no, viene cansino, angustiado, ya estás desgarbado, venía, yo le digo, Diego, tenés que levantar, mete el ánimo, seguí orando, haceme caso, Dios hace milagro, Diego. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Decidimos adoptar una criatura. ¿Sabe lo difícil que es adoptar una criatura de Dios? ¿Sabe la burocracia que tiene que pasar hoy en día para adoptar una criatura? Es increíble. Estamos hablando de dos personas terciarias, los dos profesionales. Dice, mirá, me anoté en todos los lugares que vos te imaginás. En los institutos, asesoría de menores, en todos los lugares que te imaginás para tener un chico. En un momento se le aparecen 3 hermanos. Iba a adoptar a los 3 hermanos juntos. Hicieron una reunión entre la familia y dice, pero Diego, de no tener ningún hijo, a 3 hijos a la vez, ¿te parece a vos, Diego? Desistió, siguió intentando. Mirá. Era recurrente el tema. Seguí orando, pedíle a Dios, Dios va a contestar tu oración. Haceme caso, pedíle a Dios. Dice, ¿qué fe que tenés vos? Haceme caso, seguí orando, orale, pedíle al Señor. Mira, tengo la carpetita en el medio de los asientos del auto. Estoy esperando que alguien me llame, para darme una noticia. Más o menos para mediados un poquito más de junio, me llama por teléfono y me dice, tengo 2 noticias para darte. Me dice, una profesional y una personal. Créanme, hermano, que yo sabía lo que me iba a decir. Estaba con el teléfono, dice, no, quiero que me digas tu noticia personal porque ya la otra la sé. Dice, tengo una nena de 5 días, me dice, que se llama María Paz. Yo soy un tipo muy flojo, me emociono enseguida. Se me caían las lágrimas. ¿Sabe por qué se me caían las lágrimas? Porque dice, tenías razón, Oscar. Yo tenía que seguir orando y hice lo que vos me dijiste. Le seguí al Señor. Doble mérito lo de ustedes, le digo, Diego. De un hijo biológico pasaste a tener un hijo del corazón. ¿Te das cuenta que Dios te contesta cuando vos te arrodillás y le pedís? ¿Te das cuenta que tenemos que aceptar la voluntad del Señor? Ahora, de pasar a una persona que no se ha afeitado, desgarbado, que estaba así, uno habla con él y ya tiene una sonrisa de labio a labio. Es el hijo que Dios te dio, que Dios te mandó. No importa la forma, pero te lo mandó porque se lo pediste. Cambió la vida completamente. Imagínate ahora a los 47 años ya se me dobla la espalda, ¿viste? Porque es decir, ya tengo que levantar a los chicos, la señora es chiquitita así, tiene 42 años, tiene muchísimos problemas de articulaciones en las manos, pero ellos están felices y agradecidos a Dios. Pregunto, ¿se cumplió la voluntad del Señor? Y a veces el Señor, es decir, sin que nosotros le pidamos, ¿sabe qué hace el Señor? Nos reprende y nos avisa. Hace creo que 2 o 3 años íbamos para Córdoba con el autito que vos conocés, ¿no? Y reconozco directamente que cuando veo vía libre en un lugar que se puede, soy una persona que corro, ¿no? Seguro de todo esto, no me acuerdo cuántos kilómetros iba, se me reventó la cubierta trasera, en el medio de la ruta. No lo quiero decir a cuánto iba porque la verdad que me da vergüenza decirlo de la tierra. Podríamos haber volcado, éramos 4. 2 hermanos de otra iglesia, nosotros 2.
Pero ¿será posible en medio de la ruta? ¿Y ahora qué hacemos? Porque este vehículo no tiene rueda de auxilio. ¿Dónde conseguimos un auxilio? Digo, pero ¿cómo la computadora del vehículo no me marcó que tenía una goma desinflada? Todos los interrogantes que me puse en ese momento. No pensé, nos podríamos haber matado, podríamos haber volcado, no pensé nada de eso. Nada de eso, nada de eso. ¿Vieron que hay un dicho que dice, muy popular, Dios se aprieta pero no ahorca? Porque nos quiere reprender, nos quiere dar un mensaje, nos quiere decir algo. Hicimos 40 kilómetros en llanta. ¿Sí? No puede ser que vaya a fallar la computadora. Créanme, llego a Rosario y en la única bombería que encontramos había una sola cubierta que era del vehículo. ¿Cómo puede ser? Voy a medir las cubiertas. Y las 4 cubiertas tenían, las 3 que quedaban, tenían 3 libras cada una. De 32 que tiene que tener al mínimo, 3 libras cada una. ¿Y por qué no me marcaba la computadora? Porque la computadora me marcaba cuando la diferencia entre una cubierta y otra era más o menos entre 4 y 5 libras. Yo seguro de lo que tenía, uno que está todo el día de un lado para otro, me voy, listo. Pudiéramos habernos matado. Éramos 4 personas. ¿Qué me enseñó Dios? Controlar los neumáticos. No bala tan fuerte. Tu vida vale mucho y las que están con vos vale también tanto como vos. Y a veces nos reprende con estas cosas. Y nos enseña que no vayamos, es decir, tan locos, en forma de decir práctica en la vida, y estar un poquito más firmes sobre las cosas. Y la otra, a veces nos creemos autosuficientes. Pero se hizo la voluntad de Dios. Dios quiso que yo se lo contara a ustedes. Que se lo contara a ustedes, ¿por qué? Para decirle que a veces Dios nos toca al hombre, así, para un poquito, bajar los decibeles, presta un poquito más atención. Y otra que me pasó es que me perdí, después de 9 horas de avión, 5 horas de viaje, me perdí en un lugar, en el exterior. Después de todo esto, después de 9 horas de avión, 5 horas de viaje por la carretera, no, todavía con todo eso, no, quiero tratar de disfrutar el día. Y me fui por las mías. Como 2 o 3 horas. Y no encontramos la vuelta. No tenía GPS, no encontraba la vuelta. Y pasamos 40 veces por el mismo lugar y no encontraba la vuelta. Fíjense cómo estaba yo, que justo a 300 metros del lugar había un inmenso McDonald's y yo pasé 40 veces y no me di cuenta. Josefina, me recriminaba, ¿y te parece que esto que el otro? Oraba, se ponía mal, oraba. ¿Hasta qué pasó? ¿Hasta qué pasó? Porque ya lo sabíamos, estábamos perdidos. Empezó a orarle, Señor, sacanos de este lugar, mirá. Bueno, y aparece un ángel negro, un taxista. No había nadie. Mira, voy a este lado, en mi inglés vulgar, voy a este lado tal y tal, y me llevó. Dios no te va a decir, no salgas sin tu GPS, pero te va a decir, bajá los decibeles, no te guíes siempre por vos, pensá un poquito más, razoná un poquito más y hacé las cosas tiempo a tiempo. Había pasado por 300 metros del lugar que teníamos que ir y no había visto nunca el McDonald's. ¿Lo creen ustedes? Porque a veces nos manejamos con la propia intuición y a veces la intuición no es siempre lo mismo. Entonces, es decir, me pongo a pensar,
es decir, dos citas muy, pero muy conocidas. Mateo 7, 7, 8. Pidan y se les dará. Busquen y hallan. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vamos a seguir a Juan 15, 4, 5 y 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Con estas dos citas bíblicas, si las leemos rápido, estamos salvados. Le pedimos a Dios lo que sea y Dios nos lo va a dar. Y yo digo ahí, alto, alto, alto. Proverbio 16, 1, 3 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Quién decide? ¿Nosotros o Dios? No lo busquen, pues son muchas citas bíblicas. ¿Qué nos dice Eclesiastes 3? Que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Utilicemos los verbos que quieran ustedes. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de aplicar, tiempo de llorar. Nosotros tenemos que pensar que no todo lo que pedimos lo vamos a obtener. Yo no estoy hablando en contra de las promesas del Señor, porque el Señor nos hizo unas promesas. Nos hizo promesas para esta vida y para la otra. Y yo digo, Señor, cumplo tus mandamientos y no veo tus respuestas. Y a veces, ¿qué pasa? Nos confundimos porque somos muy ansiosos y queremos las respuestas ya. ¿Y saben por qué? Porque nosotros queremos que Dios se ajuste a nuestro reloj. Gran horror. Nosotros debemos ajustarnos a los tiempos y al reloj del Señor. Y vamos a referirnos a algunos pasajes bíblicos, no los busquen. Entonces, es decir, para que sepamos directamente que personajes bíblicos pasaron también por situaciones. Hoy lo hablaba con Heriberto el tema de esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés peregrinando con el pueblo elegido por Dios en el desierto? 40 años. ¿Sí? Otra vez, ¿te acordás en el miércoles de culto? Yo le dije, no nos tenemos que detener, hay que seguir. El pueblo ya estaba incrédulo y damos vuelta, nómade. ¿Te acordás, Mirta, que decía también que, y en el desierto, ¿saben lo que es el viento siroco del desierto? Terrible. ¿Qué hacía Dios? ¿Los desprotegía? No. Era el pueblo elegido. Le daba calor, le daba fuego. Las nubes cuando había ese calor intenso. Y cuando tenían hambre, le daban el maná. Pero ¿qué pasa? Moisés, el elegido para ir a la tierra prometida por Dios, daba vuelta. Yo me pongo a pensar, ¿no querría de una vez por todas entrar en la tierra prometida? ¿Quería o no quería? Señor, hace 40 años que estoy dando vuelta. ¿Cuándo llego?
Se me está sublevando tu pueblo. Ya no me creen. No fue la voluntad del Señor. Moisés murió y no toda la escuela. ¿Pero qué? Pero Dios les mostró cuál era la tierra que le iba a dar a sus descendientes. Cuando hablamos de Elías, el capítulo que lo conocemos todos, el capítulo de Reyes, número 19, y dice: después que degolló a los profetas de Baal y se enteró que la reina Jezabel quería cortarle la cabeza a él, ¿qué pasó? ¿Dónde se puso él? Debajo de un enebro. ¿Y qué le dijo? Termina con mi vida, no soy digno de ti. Ahora yo pregunto, ¿Dios puede cancelar los pensamientos? Los pensamientos, es lo que tenemos internamente cada uno, está reservado única y exclusivamente a Dios. Las acciones, podemos decir, están reservadas a los seres humanos, pero también a Dios. Pero el pensamiento es único, reservado a Dios. Se fue al desierto, un día de camino, basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vino el ángel, mandado por Dios, le dijo: dale, levántate, tenés muchas cosas que hacer todavía. Pero él estaba pidiendo eso. ¿Y se lo concedió a Dios? No se lo concedió. Le dijo: levántate y cómete, porque el largo camino te resta. Él quería terminar su vida y Dios lo quiso. Vamos a otra cita. Daniel. Cuando Daniel pide el perdón por su pueblo, por los pecados del pueblo. Se le aparece el arcángel Gabriel y le dice: yo estoy orando, esa cita muy conocida, pero mis oraciones parece que no le llegan a Dios. ¿Y qué pasaba? Estaban impidiendo, la maldad estaba impidiendo que sus oraciones lleguen a Dios. Se le aparece el arcángel y que dice: tus oraciones ya fueron contestadas. Son muchas veces lo que nosotros pedimos encontrar, o sea, vemos que encontramos en los aires, es decir, resistencias. ¿Ustedes creen en la mala voluntad? ¿Creen en que hay personas que son muy negativas? Yo pregunto, se los pregunto a todos. Yo creo obviamente que la labor del cristiano obviamente es el optimismo y la perseverancia. Antes de venir a la iglesia fuimos a despedir a un amigo que falleció esta mañana, con Josefina. Hablé con la hija, con la señora, con el hermano, con los sobrinos, ¿no? Les dije: ya está, el medio ya no sufre más, está descansando. La otra cara, otra moneda, ¿no? Porque Dios nos da una esperanza de una vida mejor. Pero siempre debemos aceptar la voluntad de Dios. Otra cita que les puedo decir es la de Pedro en el capítulo 13. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús, ¿qué le respondió? A donde yo voy no me puedes seguir. Pues más, me seguirás después. ¿Pero por qué le dijo esto? ¿Estaba preparado realmente Pedro para ir con Dios? Y el profeta Pablo, ese gran precursor y difusor del cristianismo. Él en sus viajes misioneros, Dios no le marcaba el rumbo donde tenía que entrar, donde tenía que ir a predicar el Evangelio. Los dice esto en el capítulo 16. Por ejemplo, versículo 7. Y cuando llegaron a mí se intentaron ir a Viña, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando justo a mí se descendieron a Troas.
y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayudándolos. Cuando ve la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay que decir que no siempre decir lo que nosotros pedimos se nos va a conceder. Es decir, tenemos que pensar que por sobre todas las cosas tenemos al omnipotente, al omnipresente, al omnisapiente Dios que nos va a guiar a todas las cosas. Y sus respuestas son las que nosotros debemos acatar, como digo yo, a rajatabla, porque es realmente lo que Él quiere para nosotros. No podemos ir contra la voluntad del Señor. Al contrario, debemos aceptarla. De eso se trata el título de esta predicación. Y ahora, Ezequiel, vamos a tener una parte especial, pero la vamos a hacer entre todos. Vamos a cantar un himno, el himno número 116, que se llama Cristo está en mí. Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimado y cuando todo va mal, Cristo viene a mi lado y me da su paz. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Cada día miro alrededor y puedo contemplar pruebas de un amor sin par que nunca fallará. Su palabra me revela milagros de gran poder, y de todos el más grande es su amor por mí. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. ¿Está Cristo al lado nuestro? ¿Sí? Cristo debe vivir en nosotros. De una u otra forma, es decir, vamos a obtener la respuesta. Pero también podemos llegar a decir que muchas veces la respuesta no nos conviene, ¿no?
Y me voy a, no lo leer, se los marco yo, en el capítulo 1 Corintios, capítulo 6, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Más adelante, en el capítulo 10, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nosotros podemos hacer cosas, podemos hacer voluntades, pero acuérdense, en el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. Y en el capítulo 12 nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nosotros tenemos que estar preparados para discernir realmente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Muchas veces creemos que las cosas son de la forma que las decimos o que las hacemos, y realmente nos equivocamos. Dios te va a juzgar por cada una de ellas. Nosotros tenemos todos al alcance de nuestras manos. ¿Sí? Todo tenemos al alcance de manos. Podemos hacer lo que queremos. Pero después vamos a tener una consecuencia. El segundo punto es, quizás no es el tiempo para recibirlo. ¿Cuánto de nosotros oramos por trabajo, por salud, por un familiar enfermo? Todos. Yo creo que si se los preguntaría a cada uno, sea en forma general o individual, dirían que todos tenemos cosas para orar. Todos tenemos temas. Yo, es decir, me incluyo, es decir, proyectos que tengo inconclusos, situaciones que no puedo resolver. ¿Y dónde está tu fe? En seguir perseverando. Es muy fácil pegar un portazo e irse. Es lo más fácil de todo. Yo recuerdo unas reuniones de determinadas personas, cuando una de las personas estaba de desacuerdo, ¿qué hacía? Se levantaba, se pegaba un portazo y se iba. Esa es la solución a los problemas. La solución a los problemas es hablarlo, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Cristo está a nuestro lado, Cristo está siempre a nuestro lado, y Cristo es nuestro mejor amigo. Yo tengo que reconocer que solos lo encontramos a Cristo. Solo nosotros lo podemos encontrar a Él. Depende todo de nosotros. ¿Cuál es la gran equivocación? Que nosotros queremos ajustar nuestro reloj. Para ajustar reloj al reloj del Señor. Muchas veces estamos orando por personas que están enfermas, ¿no? El Señor hizo milagros, hace milagros para nosotros y va a hacer milagros también con nosotros y para los demás. Ahora, si Dios quiere hacer un milagro y darle vida a un enfermo, ¿lo hace? Lo hace. Pero si Dios dice, esta es tu hora, hasta acá llegaste, obviamente, nos vamos a quedar perplejos. ¿Por qué? Y el Señor, yo te pedí que lo salvaras, que lo curaras. Pero empecé diciendo de entrada esto, y bastante reiterativo. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Me acuerdo cuando mi papá estaba enfermo, la verdad que no le encontraba solución al tema. Y me acuerdo que un día me puse yo tengo un escritorio al lado de mi dormitorio, cerré el dormitorio, apagué la luz y le digo, Señor, papá está sufriendo. Si es tu voluntad de sanarlo, sanalo. Si no, Señor, que descanse con vos, porque realmente estamos sufriendo todo. Ustedes no me lo van a creer. No me lo van a creer ustedes. Se me movió el pelo así. Como que el Señor escuchó lo que yo le estaba diciendo.
Mi papá murió a las 48 horas. Fue la voluntad del Señor. Fue la voluntad del Señor. Somos ansiosos y queremos ver el resultado ya. ¿Y estamos orando realmente en línea con el Señor? Yo recién le decía a Hugo, que no tengo los documentos, no sé si lo debo tener en el sobre todo, tengo una tarjetita que nos dio nuestro pastor y que dice que podamos con el Señor, más o menos así, dice, afrontar los problemas día a día. Porque la Biblia nos enseña que debemos vivir día a día, porque día a día tendremos victorias y frustraciones. Victorias y frustraciones. Este mensaje no es un mensaje para desalentarnos, al contrario, muchas veces lo estamos pidiendo en línea con la voluntad de Dios. Muchas veces estamos pidiendo quizás por caprichos nuestros. Considero que, es decir, muchas veces las personas oran por estar orando muchísimo tiempo. Fíjense que los discípulos de Jesús, ¿qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar. Pero orar de acuerdo a la voluntad y perspectiva del Señor. Porque a veces orando, ¿qué queremos hacer nosotros? Cubrir nuestros propios caprichos. No estamos realmente orando con la perspectiva del Señor. Y el último punto, que lo tenemos en Santiago 4. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de esas pasiones que luchan dentro de ustedes. En otras palabras, esos caprichos. ¿Estamos pidiendo en línea con la voluntad del Señor? Muchas veces pedimos y pedimos en forma egoísta, ¿no? Y hasta hacemos cosas, es decir, que quizás Dios no las quiere que las hagamos. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por Dios? No, lo hacemos por nosotros. Dice, no lo podemos obtener. Riñen y se echan a la guerra, no tienen por qué, no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En un librito el otro día le dice que la envidia nos remite a nuestros deseos insatisfechos. Si aprendemos a utilizar esa señal, descubriremos la riqueza potencial de la envidia. La envidia es ver en el otro la frustración de que nosotros no podemos conseguir lo que tiene el otro. ¿Estamos pidiendo en línea con la voluntad del Señor? Ahora fíjense en un detalle, y esto es por demás directamente ampliatorio de todo esto. Dios mandó a Jesús a este mundo. ¿Sí? Tuvo que afrontar la crucifixión, los azotes, los malos tratos. Siendo Dios, no pudo haber dicho, ¿por qué no cambiamos los planes? Me mandas un ejército de ángeles para que podamos cambiarlos. ¿Qué hizo Dios? Mantuvo silencio. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo que cambiar su oración. Tuvo que ajustar su oración. ¿Y qué le dijo? Señor, ayúdame a resistir los azotes que me van a dar. Yo te pido que me des el valor moral que necesito para aceptar que uno de mis discípulos me va a negar. Yo te pido que tú me des la gracia para perdonar a ese ladrón. A ese ladrón que me va a pedir que lo lleve conmigo al reino cuando estemos en la cruz. El mismo Jesús cambió su forma de orar ante el silencio del Señor. Ahora, ¿qué pasa realmente si no hubiera sido así? ¿Estaríamos nosotros acá?
Si no hubiera muerto Jesús por nosotros, ¿estaríamos nosotros acá? A veces nos manejamos con pasiones, con orgullo, con egoísmo. Pues sabemos que el cristianismo es la muerte al yo. Esta semana tuve un curso con una persona, y ¿sabe qué pensaba? Qué feo sería ser como él. No admitía que le preguntaran, no admitía intercambio de opiniones, hablaba constantemente él. Es decir, todo el enfoque del curso era a través de sus vanidades. Y a veces el Señor, ¿qué hace? Nos pone frente a personas como esas para determinar, para saber que no debemos ser así. Miren, mis hermanos, les traigo este mensaje de verdad. Para mí esto ha sido bien revelador. Y no tiro las enseñanzas de la Biblia. Pero cuando no recibimos algo, lo que estamos esperando, no nos debemos desalentar. Quizás nos manden las cosas de otra forma, con otro envoltorio, con otro color, en otro momento. Pero Dios, en una u otra forma, concede lo que le pedimos. El mismo Jesús nos enseñó eso. Y como corolario es, ¿será lo que estoy pidiendo no está en el tiempo de Dios? ¿Será que está fuera de la voluntad de Dios? ¿Será que no nos conviene? ¿Será que le estoy pidiendo a Dios que necesito trabajar, que necesita Él trabajar algo conmigo para que realmente cumpla con las oraciones? Yo creo directamente que Dios hizo muchos milagros y lo va a seguir haciendo. Es decir, y entiendo y estoy convencido que las promesas que Él dio, como Éxodo 20, esa promesa que nos dio, que amemos a nuestros padres, porque será más larga nuestra vida en esta tierra, Malaquías con respecto a los diezmos, ¿correcto? Dios nos dio promesas para ahora y nos dio promesas también para cuando no estemos en este mundo. Yo puedo ayunar, me puedo tirar de cabeza, puedo caminar por el fuego. Estoy diciendo, Señor, estoy haciendo todo esto, quiero que me des una respuesta. Pero si la respuesta no está en el Señor, ¿qué me va a pasar? Me voy a quemar. Esta semana terminé un librito, es decir que, la verdad que muy revelador, lo leí en 2 horas, que se llama Promesa para los últimos días. Y les voy a leer textualmente, en la página 11, lo siguiente. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene un rico almacén con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan, en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiamos en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos, a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. Más adelante nos dice: en la página 30. Señor, mis cargas son demasiadas pesadas. ¿Quieres llevarla a mi lugar? Y Él contestará: yo las llevaré con misericordia eterna. Tendré compasión de ti. Y finalmente, es un libro que muchos lo deben haber leído y tiene que ver mucho con el tema de hoy. Cada oración, página 81, cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseamos o cuando la esperamos,
pero llegará de manera y en la ocasión que mejor cuadren a vuestra necesidad. Las oraciones que elevamos en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará. No siempre según lo que esperamos, pero siempre para vuestro bien. ¿Es conmovedor la promesa que nos dio el Señor? Es sin duda, ¿no? ¿Saben qué? No me interesa en qué pensó el autor cuando escribió esto, en absoluto, pero me llega mucho, es decir, y es muy sentido para mí, ¿no? Porque Dios nos debe dar alegría, Dios nos da alegría a nuestro corazón. Es lo único que le pedimos al Señor, al menos hoy. ¿Por qué al menos hoy? Porque la vida del cristiano se vive día a día. Mañana se lo pediremos de vuelta. Si nosotros le pedimos al Señor que nos dé alegría a nuestro corazón, las penas y los dolores van a desaparecer. Yo estoy acá, me tuve que tomar una pastilla contra los dolores a las 4 de la mañana y ya se me fueron los dolores. Sí, quizás vengan después, pero vamos a pedirle de vuelta. Pedirle al Señor, es decir, que ilumine nuestros corazones y que nos dé especialmente una salud espiritual. Yo creo que ahora quiero pedirle que inclinemos el rostro para hacer una oración y después nos vamos para casa en paz. Señor, somos hijos tuyos. Tú buscas corregirnos. Así que, Señor, sea cual sea la etapa o la situación de vida en la cual estemos, yo te pido que nos hables y que nosotros podamos responder al llamado de tu voz. Que sepamos discernir, Señor, cuáles son tus intenciones para entonces vivir en esa vida abundante que tienes para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y el honor solamente a ti, Señor. Y como decía al principio, aunque no veamos la respuesta, Señor, te decimos gracias. Son grandes las cosas que tú has hecho. Son grandes las cosas que seguirás haciendo en favor de nosotros y a través de nosotros. Por eso mismo, Señor, ayúdanos en todo momento a aceptar tu voluntad. Te damos la gloria y toda la honra por tu Hijo Jesús. Amén.